a día. Vamos a tomar la Sagrada Escritura, amados hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 19. Libro del profeta Jeremías, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 5. Libro del profeta Jeremías, capítulo 19, versículo 5. Y le voy a pedir, después de leer la palabra de Dios, a mi hermana Areli, sierva del Señor, si nos hace favor de orar por el momento que nos va a llevar a cabo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vuelvo a repetir, el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 19, versículo 5. Lo leemos y dice así: y edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Oremos con nuestra hermana. Poderoso Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, una vez más delante de ti estamos. Te agradecemos por todo lo que nos has concedido hasta estos momentos, Padre Celestial, pero delante de ti está este momento tan especial de escudriñar tu palabra. Tú conoces las necesidades de cada vida, Señor, de cada corazón. Que tu palabra, Señor, sacie, Padre Celestial. Danos un oído atento, Padre bendito, pero asimismo haznos hacedores de tu palabra, Señor. La vida de tu siervo que hoy te ha placido usar, Señor, para traernos este mensaje. Respáldalo con tu santo y divino Espíritu, que Él pueda hablar con autoridad el mensaje, Señor, que tú le has entregado. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos oyes y que obrarás aún más de lo que he alcanzado a pedirte. Nos dejamos en tus manos por Cristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Algunos padres procuran el mejor cuidado para sus hijos. En el alimento procuran una dieta balanceada, los mejores productos para poder llevarlos a la mesa, un buen vestido de buena calidad para cubrir el cuerpo de su hijo en las diferentes temporadas del año. Procuran también una buena salud, un chequeo constante, unos buenos médicos que se hagan cargo de la salud de sus hijos, como también una buena educación, ¿no? Una educación en la cual si pueden llevarlo a una escuela particular, pues la pueden llevar, pero la base es un buen seguimiento de los padres hacia los hijos para ver cómo van en la escuela. Pero, amados hermanos, así como hay padres que procuran un buen cuidado, así también hay padres que es todo lo contrario, que llevan a sus hijos a la destrucción. Por eso hoy, por medio de las Escrituras, vamos a aprender teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos. Teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos. Amados hermanos, es importante que nosotros podamos ver que los padres generalmente tienen ese sentir en su corazón de cuidar y de defender a sus hijos. Pero encontramos en el Antiguo Testamento algunos padres que voluntariamente tomaban la decisión de llevar a sus propios hijos y los ofrecían a dioses o a los ídolos que adoraban, lo que representaba, por lo tanto, la muerte de sus hijos, amados hermanos. Por ello, es importante que nosotros veamos que la idolatría, que es el origen de esta práctica, es la adoración de un objeto físico, tal como un dios, una imagen, ya sea de madera, de metal, de barro, hermanos. Pero otra acepción es el apego inmoderado o devoción hacia algo. A algo puede ser la familia, hacia uno mismo, hacia el trabajo, hacia el deporte, amados hermanos. Entonces podemos decir ¿qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que reemplaza al único y verdadero Dios. Entonces, el ídolo es todo aquello
que ocupa el lugar de Dios, amados hermanos. Por ello, hoy en esta hora vamos a ver en el libro del profeta Jeremías, que nos va a explicar nos muestra esta situación. Bueno, el libro del profeta Jeremías fue escrito por él. Jeremías era sacerdote y profeta de Dios, hijo de Hilcías, y más o menos escribió este libro en el año 561. Se cree que años después de la destrucción de Jerusalén, que se llevó a cabo en el 586, y es conocido como el profeta llorón. Y nosotros vemos que en el profeta Jeremías encontramos que es tipo también de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jeremías clamaba y lloraba por Jerusalén, por la dureza del corazón de sus pobladores, hermanos, en un clamor constante, bueno, también encontramos a nuestro Señor Jesucristo llorar por su pueblo, por su nación, hermanos. Y dice de la siguiente manera: y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre de ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo mejor en este tu día lo que toca a tu paz, hermanos. Entonces encontramos, bueno, en el profeta Jeremías ese sentir, como lo hubo también en nuestro Señor Jesucristo, de orar o de llorar, de clamar por sus hermanos, por la ciudad, hermanos, que había sido rebelde y necia a Dios, hermanos. Y encontramos, amados hermanos, en este libro del profeta Jeremías, amados hermanos, que los temas principales, podemos decir que los temas principales de este libro del profeta Jeremías es la reincidencia de Israel. Un pueblo que de constante estaba desobedeciendo a Dios, que se rebelaba ante la ley de Dios que es santa, hermanos, ¿no? Rechazaban la palabra, y a pesar de que Dios había enviado una y otra vez su palabra por medio de sus santos profetas, y aparte tenían la ley, ¿no? El pueblo rechazaba, reincidía en el pecado. Pero también encontramos la esclavitud, que a causa de la rebelión constante del pueblo de Israel, en este caso de Judá, que es el reino del sur, que no aprendieron la lección de su hermana del norte, Israel, que fue llevada cautiva 100 años antes por los asirios, las 10 tribus de Israel del norte. Y no viendo el ejemplo de su hermana Israel, el reino de Judá, bueno, fue tomado cautivo por los de Babilonia, por el imperio de Babilonia, hermanos. Y encontramos, y nosotros sabemos esa historia, porque Jeremías, el profeta, es contemporáneo tanto del profeta Daniel como del profeta Jeremías. Daniel, recordamos que estaba en el palacio del rey Nabucodonosor. Ezequiel se encontraba profetizando en el exilio, ahí junto al río Quebar, una región de Babilonia. Pero Jeremías era un hombre que Dios le permitió que quedara en Jerusalén, y en Jerusalén, hermanos, él hablaba y predicaba, profetizaba la palabra, hermanos. Y esto dio por resultado, bueno, que el pueblo no entendiera, y bueno, habíamos leído y escuchado una lección que nos mostraba también cómo Jeremías fue uno de esos profetas que sufrió porque no profetizaba conforme al corazón del pueblo, sino conforme al corazón de Dios. Y vemos cómo fue puesto en un cepo y metido en un pozo de lodo cenagoso, hermanos. Bueno, este hombre habló y profetizó, y el pueblo no entendió, fue llevado cautivo. Pero así como Dios habla a su pueblo y le muestra su condición y su pecado, y los lleva a un castigo y a una reprensión como hijos, también en el libro del profeta Jeremías vamos a encontrar la misericordia de Dios, la restauración de la nación, hermanos. Esto es hermoso,
¿no? Porque ese es el corazón de Dios. Sí nos habla, sí nos corrige, sí nos llama la atención, pero también encontramos en Él la misericordia. Y en su pueblo no fue la excepción. En su pueblo encontramos entonces la restauración, las profecías que hablaban sobre la restauración de Israel, la cautividad que iba a durar 70 años, hermanos. Pero en este capítulo 19 que nosotros dimos lectura, nos va a hablar sobre la señal de la vasija rota, que es una profecía del juicio sobre Judá por su proceder, hermanos, por su rebelión, por su idolatría, hermanos. Y eso es lo que nosotros encontramos, una profecía que se hace visible por medio de esta vasija. Y dice así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo. ¿Para qué? Para que fueran testigos, y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y publicarás ahí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le retiñirán los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Entonces, es parte, este capítulo nos habla sobre ese momento, esa llamada que Dios le hace a su pueblo y trae como testigos a los ancianos de Judá, para que vean cómo ellos habían abandonado a causa de sus rebeliones y cómo se había convertido en un pueblo idólatra, hermanos. Un pueblo que a pesar de conocer a Dios y de haber visto sus maravillas, hermanos, ellos habían vuelto su rostro al pecado, amados hermanos. Y por ello, hermanos, y con este versículo, el versículo 5, que es parte de esta profecía, de estas palabras duras, pero claras y verdaderas de Dios a su pueblo, nos habla sobre: y edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en holocausto al mismo Baal. Y nos habla de cosas terribles que hacía Israel, hermano, el pueblo de Dios, que eran necios, eran rebeldes, hermanos. Pero llegaron al extremo de ofrecer sus hijos en sacrificio a los dioses de aquel lugar, en este caso Baal. En otras partes de las Escrituras nos habla de otros dioses, hermano, como Moloc, ¿no? Que se entregaban. Algunos creen que había este dios Moloc, o se le ponía al niño, un pequeño, en los brazos, en las manos de aquel ídolo, y ese ídolo estaba encendido, hermanos, y se consumía, y entonces se oían los gritos de aquel infante, hermanos, ante aquella tortura, ante aquella muerte. Y lo que hacían para que no se oyeran los gritos de aquel pequeño, tocaban tambores para que no se oyeran los gritos y los lamentos de aquel pequeño. Esto no lo narra la Biblia, ¿no? Que lo hicieron hasta los mismos reyes, hermanos, de Judá como de Israel. Ofrecieron a sus hijos. Y esto que nos mostraba que ya era algo común, no era algo apartado o distante, era una cuestión constante en el pueblo de Israel, el ofrecer a sus hijos. Y esto es interesante porque Dios, por medio de su palabra, hermanos, Dios no había dejado descuidada a la familia ni los hijos, hermanos. Recordemos Deuteronomio 6, del 6 al 7, que nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Dios mostraba en su palabra qué era lo que tenía que hacer el padre de familia con respecto a la enseñanza, y la enseñanza suprema era la palabra de Dios, hermanos. Entonces, el padre, la responsabilidad del padre hacia los hijos y hacia su familia era enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Dice, y te mando hoy, estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que la vida del judío, del israelita, estaba debería estar llena de la palabra de Dios. Esto mostraba, si esto se llevaba así a cabo, hermanos, eso quiere decir que el hombre era un hombre que buscaba a Dios, que buscaba agradar a Dios, que se sujetaba a los mandamientos de Dios. Pero encontramos que el deterioro del pueblo, de la rebelión del pueblo hacia los dioses ajenos, hermanos, fue algo agradable para ellos. Entraron, desde el momento que entraron a la tierra prometida, Dios les había dicho que se apartaran, ¿no? Y el pueblo había visto como la forma de vivir, su religión como algo deseable para ellos. No quisieron tener a Dios por noticia, ni ese Dios santo que había establecido leyes perfectas, leyes santas para ellos, para una nación. Ellos la rechazaron porque anhelaban lo que veían de otras naciones y de otros pueblos. Era algo deseado. Porque en ello, en los ritos religiosos y en la forma de vivir, hermanos, era, entre otras cosas, darle rienda suelta a su carne, a sus deseos, a sus concupiscencias. Tanto así que no les importaba aún sus propios hijos, sino que, hermanos, los ofrecían por el bien propio. Pues mejor que muera mi hijo para que yo sea bendecido o me vaya bien. Ese era el pensamiento de ellos. Rechazaron a Dios, al Dios santo, 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 hermanos, por dioses hechos con las manos. Y con ello, amados hermanos, nosotros vemos la responsabilidad total de los padres en este acto. Dice, y edificaron alto a Jehová. Entonces los padres, las cabezas, los varones, ¿qué era lo que hacían? También las mujeres eran parte de estos cultos, de estos ritos, hermanos. Iban a los lugares altos, ya no iban al templo a adorar, ya no iban a los lugares sagrados a adorar al Señor, sino que se apartaban, rompieron la relación con Dios y se apartaban, ahí iban a los lugares altos y elevaban, juntaban y hacían un altar y ahí ofrecían a sus hijos, entre otras cosas que hacían, a Baal. No nos habla de Baal, que significa señor o amo o marido. Y los ofrecían. Entonces era algo que ellos hacían consciente. Dice, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. Era algo sangriento, hermanos. Al mismo Baal, hermanos. Y el Señor dice, cosa que no les mandé, que no fue mi voluntad, que no era algo que yo haya pensado, ni hablé, ni me vino al pensamiento. No era algo que Dios les había mandado, no, hermanos. Era totalmente responsabilidad de ellos como padres el ofrecer a sus hijos en sacrificio, en holocausto, a los Baales, a los ídolos, a los demonios, hermanos. Porque podemos entender como ídolo también demonio, hermano. Entonces eran ofrecidos a los demonios, hermanos. Entonces encontramos que estaban inmersos en una religión permisiva y que fueron capaces de abrazar la religión y la adoración a Baal y a Moloch, hermanos.
esa atracción era tan grande para ellos. Y nos habla este capítulo sobre esa profecía que Dios habla sobre Israel. Entre otros muchos detalles que encontramos de cómo Dios marca el pecado de Israel, de cómo fueron capaces de aún de levantar en el mismo templo de Dios, hermanos, altares a los diferentes dioses paganos y adoración a ellos. Es algo terrible lo que encontramos, hermanos. Y usted puede decir, bueno, hoy en día la iglesia o la gente no ofrece a sus hijos en sacrificio a Baal o a Moloch, hermano. Pero, hermano, nosotros debemos entender que esto nos va a enseñar que estos hombres, al ofrecer a su hijo, el resultado era muerte. Y hoy en día es triste que nosotros veamos que hay padres y madres que siguen ofreciendo a sus hijos, no en un sacrificio sangriento, pero al no tener la dirección de Dios los están llevando a los ídolos, a la adoración, a una vida sin Dios. Y que el fin de ellos va a ser muerte física, pero también espiritual, hermanos. Y eso es lo terrible que nosotros podemos ver en esta cuestión. Por eso decíamos en el tema, teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos. Nosotros como un pueblo, como una iglesia que se reúne, nosotros debemos de tener cuidado de ello. Y pues decía, hermano, pero pues ¿cómo va a ser posible esto? O sea, ¿cómo es posible que yo ofrezca, hermano, si yo conozco la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a esto. ¿Le parece? Vamos a ver, mire, vamos a ver primeramente, vamos al Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106, versículos del 35, 106 del 35 al 38. ¿Ya lo tiene? Dice así: antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quién? A los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos, al evitar mezclarnos con otros pueblos. ¿Cuál fue la recomendación de Dios hacia Israel cuando iba a poseer la tierra prometida? Bueno, que era conquistar aquel lugar, era sacar aquellas naciones, pero hubo desidia y gran parte de aquellas naciones fueron sacadas, pero otra porción de aquellas naciones se quedó en la tierra prometida. Y encontramos en ello, amados hermanos, que aquella nación, dice la palabra de Dios, dice, antes se mezclaron, hermano. Antes se unieron. Es como, por ejemplo, si usted tiene un vaso de leche y le echa una cucharada de chocolate en polvo a su vaso y la empieza a mover y a agitar, hermano, aquella leche va a tomar un sabor a chocolate. Después de hacer esto, es posible, hermanos, separar la leche del chocolate, ¿o es imposible? Es imposible. ¿Qué ha pasado, hermanos? Se mezclaron, ¿no es así? Se hicieron, digamos, un solo líquido. Bueno, fue lo que pasó. Nosotros como iglesia debemos evitar el mezclarnos con otro pueblo. Y esto no quiere decir que no salgamos, que vivamos en una comuna o en una población distante, hermanos.
No nos dice eso. Nos está hablando de que nosotros, como el pueblo de Dios, debemos de tener cuidado de no mezclarnos con las gentes, con su forma de pensar, que nuestra vida se haga uno con la forma de pensar del mundo, con nuestra forma de actuar, que hablemos como habla el mundo, que ya no haya diferencia entre aquel hombre, aquella mujer que iba a la iglesia, como aquella persona que no conoce a Dios, sino que hablan lo mismo. Y eso es lo que pasó con Israel, se mezclaron con las gentes. Y dice, y aprendieron sus obras. En lugar de que la gente de aquellas naciones vieran el testimonio de Israel como una nación santa, porque ese era el propósito el propósito que Dios escogió a Israel, que fueran los pregoneros de la palabra, que presentaran a las naciones al Dios santo, hermanos. Pero Israel no quiso hacer eso. Se unió a las naciones, se mezcló con ellas, hermanos, y aprendieron sus obras. Fueron para ellos agradables su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de hablar. Se hicieron uno con ellos, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, por perdición. ¿Y cuál es el resultado de ello? De una vida que entra en esa mixtura con el mundo. Bueno, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros como una iglesia, nuestra responsabilidad, hermanos, es ser firmes en nuestra fe. ¿No es así? ¿O me equivoco, hermanos? ¿O está usted flaqueando en este sentido? Dice, no, es que, bueno, nosotros como hijos de Dios debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y que hay sabiduría en ella y que guía nuestra vida, hermanos. Bueno, eso debería ser siempre de nosotros. Sin embargo, encontramos que estos hombres abrazaron la forma de pensar, su ideología, su religión, hermanos, y por lo tal, hermanos, llevaron a sus hijos al sacrificio, a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Se necesitan que los hogares cristianos, el padre y la madre, sean columnas, hermanos, apoyo de la verdad, hermanos. Porque si no son columna, hermanos, entonces los hijos van a desviarse, porque no hay esa guianza de la palabra, esa guianza del Espíritu Santo. Entonces, si no hay eso, le estás dando tu oportunidad a tus hijos que hagan ¿qué? Lo que quieran, que tomen las decisiones que quieran. ¿Los estás ofreciendo a quién? A los demonios. Y por lo tanto, hermanos, muerte espiritual para ellos, condenación. Y esto es triste lo que nosotros encontramos. Dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada, amados hermanos. Éxodo 34, 12 al 14 dice, guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti, mas derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a dioses ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y nos muestra que esta es una advertencia, estas palabras es una advertencia al pueblo de Israel para no quedar atrapados en la idolatría, hermanos, para no ceder ante las invitaciones aparentes e inocentes o unirse a festejos como aquellas invitaciones del vecino, del familiar, del tío, de la hermana, hermanos. Y esto está muy, decimos, a este tiempo que estamos viviendo. Porque si en la iglesia, en este tiempo, amados hermanos, es una iglesia flexible ante el pensamiento del mundo, que decimos, bueno, esto no está tan mal, por ejemplo, el Halloween o el Día de Muertos.
Dice, no, pues es una celebración, no pasa nada, no hay nada malo. ¿Qué malo tiene que los niños salgan a pedir la calaverita o se disfracen? No, pues no tiene nada de malo porque tú te has vuelto idólatra. Porque no amas a Dios, porque no amas la palabra, porque no conoces al Dios santo. Porque por complacer aún a tus propios hijos, porque están inmersos en las escuelas, y que hay que comprarle el disfraz, y que hay que traer para la ofrenda la calaverita de dulce, y un pan, y unas naranjitas, y algo para... Pero no tiene nada de malo. No, hermano. ¿Está usted siendo flexible ante la forma de pensar del mundo? Mire, la sociedad, y en ello abarcamos todo, la educación y todo, hermanos. Es una sociedad sin Dios, el cual el Dios de este mundo es Satanás, el cual el pensamiento de esta sociedad va a empujar a que los niños de la iglesia se pierdan, sean contaminados, hermanos. ¿Dónde está el padre de familia? ¿Dónde está la madre de familia? ¿Qué está haciendo en este tiempo? ¿Está enseñando a sus hijos o no lo está haciendo? ¿O está cediendo? Ay, no, para no tener problemas con la mujer o con el marido. Ay, que salgan, o que, o porque, ay, es que lo invitó mi cuñada, y que salgan tantito. Ay, es que les gustan los dulces. Y hermanos, cedemos un poco. Y un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No? Entonces encontramos cómo el pensamiento del mundo ha entrado a las escuelas, hermanos, desde el kinder, primaria, secundaria, el bachillerato, las universidades, hermanos. Todo está impregnado por el pensamiento del mundo, que es anticristiano, hermanos. Pero déjeme decirle que el creyente verdadero, hermanos, es un hombre, es una mujer que sabe que va en contra de la corriente de este mundo, hermanos, y que por ello va a traer a su vida problemas y conflictos, porque no está a favor de la forma de pensar del mundo. Nosotros debemos de pensar conforme a la palabra, al reino de Dios, hermanos. Primera de San Juan 2:15 nos dice de la siguiente forma: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Esto es claro, el apóstol Juan hace mención de esta forma, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí estamos en el mundo, ¿no es así, hermanos? Estamos, trabajamos, se estudia, se vive, se va a hacer compras en esta sociedad, hermanos, pero no somos de esta sociedad. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, con una forma de pensar diferente, con una forma de actuar, de hablar diferente, no como en las redes sociales, no como en la televisión. Ahí como hombres, como mujeres, como adultos, hermanos, aquellos que ya son padres o ya son abuelos o que están jóvenes que no se han casado, bueno, es lo mismo. Tienen que ser firmes, porque esta sociedad lo que va a provocar es tragarse a los jóvenes, tragarse a los niños, hermanos, metiendo la forma de pensar de esta sociedad, y están corrompiendo la forma de pensar. Y se habla de la agenda 2030, hermanos, y cosas terribles. ¿No? Estos pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esta sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, hermanos. Hemos visto que la iglesia debe de ser luz, hermano, y debe de ser sal. ¿No es así? Eso es lo que debemos de ser como iglesia. ¿Y dónde debemos de ser luz y sal? Aquí en el templo, aquí adentro, aquí, hermanos. En todos lados. En todos lados.
Veamos lo que nos dice el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Versículos 20 y 21. ¿Ya lo encontró? Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 20 y 21. Dice: Demás de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Y sacrificaste mis hijos y dístelo a ellas para que los hicieran pasar por fuego. Teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos, porque le pertenecen a Dios. El creyente, el hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, sabe que cuando sus pequeños, ¿cuál es el anhelo de un padre, hermano? ¿Que sus hijos conozcan de Dios? Sí, que conozcan de Dios. ¿Y qué es lo que hace el padre? Bueno, desde pequeño, ¿qué es lo que hace? Lo instruye en las cosas de Dios. Siendo un bebé, viene al templo y lo presenta a este lugar para que el Señor lo bendiga. ¿No es así, hermanos? Para que el padre reciba la enseñanza, qué es lo que tiene que hacer, y pone delante de Dios algo muy valioso para él, que son sus hijos. Déjeme decirle que yo cuando leía esta porción me llamaba la atención, porque nos mostraba, dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado. Que me habías engendrado. Otra versión dice que los que diste a luz para mí. Y dice: y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Y sacrificaste, vuelve a decir, mis hijos. Otra versión dice: también tenías que masacrar a mis hijos. Esto es una mención. Nosotros recordamos, hermanos, que los hijos son herencia ¿de quién? No, los hijos son herencia de Jehová. Entonces, ¿a quién le pertenecen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres? Cuidar esta herencia. No quiero decir que desde que nacen son salvos. No. Bueno, la persona como tal, hijos de Dios, son cuando aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Pero está hablando de esa pertenencia, de que estas generaciones, que estas nuevas generaciones sean generaciones que le conozcan y que le sirvan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que enseñar y tenemos que moldear a nuestros hijos como seguidores míos o de Cristo. Bueno, qué bueno que el padre sea buen ejemplo, pero el ejemplo perfecto es nuestro Señor. Y entonces tenemos que enseñar y moldear a nuestros hijos como seguidores de Cristo, hermanos. Nuestros hijos necesitan ser discipulados, necesitan conocer el Evangelio, hermanos. ¿O no? Lo necesitan, hermanos. La Biblia, nosotros debemos saber que la Biblia es un libro lleno de la sabiduría divina y se necesita para poder entender esta vida, el propósito de esta vida, hermanos. Nuestros hijos necesitan crecer espiritualmente, hermanos, y con ello tener un impacto en su vida personal, hermanos. Que la televisión y las redes, amados hermanos, no hagan ese impacto en nuestros hijos. Debemos enseñarles a que tengan una relación con Dios. Una relación con Dios, hermanos, que crezcan y que en verdad ellos puedan tener esa relación y que amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, hermano. Y que le sirvan con alegría. ¿No es así? ¿No es lo que usted desea? ¿No es el anhelo real y verdadero de su corazón? Si no es esto, si no es ese el anhelo de su corazón, usted se ha equivocado. Déjame decirle de forma clara, si no es el sentir de su corazón, usted se ha equivocado. Porque si usted
y yo no enseñamos a nuestros hijos, los estamos llevando a ofrecer a los ídolos, a los demonios. Y esto es algo terrible, porque Dios les había dado hijos a su pueblo, pero en lugar de valorar este tesoro, Israel y Judá, hermanos, los sacrificaron, dice, los engendraste y los sacrificaste a ellos para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Está hablando de esa vida falsa de adorar a Dios y adorar a los demonios. Y sacrificaste a mis hijos, dístelos a ellos para que los hicieran pasar por fuego. Esa era la adoración de ellos. Colosenses, el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, versículo del 6 al 7, nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Primeramente, nosotros debemos crecer, debemos de ser hombres, mujeres maduras, jóvenes maduros, hermanos. Y esa madurez la alcanzamos en el Señor, en su palabra, hermanos. Y en ello, amados hermanos, vamos a ser arraigados y sobreedificados en Él. Vamos a permanecer firmes en Él y vamos a crecer ¿en quién? En Dios. Y nuestra fe va a ser fortalecida en el Señor. Porque es lo que hemos aprendido. ¿De dónde, hermanos? De la palabra. No del hombre, no de un hombre, no, de la palabra. Eso mismo nosotros debemos de procurar en las generaciones, hermanos. En sus niños, en sus bebés, en sus adolescentes, en sus jóvenes. Debemos que ellos anden en Él, que sean arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, y que en ellos haya ese gozo y esa alegría, hermanos, con nacimiento de gracia. ¿Usted se goza porque el Señor lo salvó? Bueno, no oigo a todos muy convencidos, pero el que ha sido salvo, él puede decir: yo soy un hombre que le agradezco a Dios por su misericordia, porque no siendo merecedor de la salvación, el Señor me salvó y murió por mí en la cruz del Calvario. Y si él entiende ese regalo tan grande que es la salvación, va a procurar que sus hijos, que sus nietos sean edificados y sobreedificados en su palabra, amados hermanos. Si entiende el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de epístola del apóstol San Juan. Esta es la última parte. La primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Es el último versículo del capítulo de la epístola primera de San Juan. Dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Sí lo leyó? Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos por el peligro que representan. Aquí con esta porción nos muestra el apóstol Juan, que escribe a la iglesia. Al parecer el apóstol Juan pastoreaba en aquel tiempo a la iglesia en Éfeso, en sus últimos años de vida, hermanos. Después de regresar del exilio en la isla de Patmos, el Señor le permite pastorear a la iglesia en Éfeso. Y es en ese lugar donde el apóstol Juan escribe. Nosotros conocemos como una epístola universal dirigida a todas las iglesias. Bueno, él nos muestra, amados hermanos, y nos habla sobre los falsos maestros, sobre los falsos enseñadores, sobre la filosofía del mundo, que la gente pensaba que era superior a la revelación de Dios,
que es la Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia, hermanos, y que les muestra cuán importante es permanecer en la fe, en la palabra de Dios, amados hermanos. Por lo tanto, este consejo fue necesario para la iglesia y que para hoy en día nosotros abrazamos este consejo, ¿no? El decir, guardaos de los ídolos. Este consejo era importante porque en aquel lugar donde pastoreaba el apóstol Juan, que era Éfeso, amados hermanos, estaba rodeado de idolatría. Era una ciudad donde abundaba la magia, los mitos sobre los dioses. Allí se hallaba, y lo vimos en el grupo de femenil, se hallaba uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a Diana, a Artemisa, amados hermanos. Y ese lugar, hermanos, como lo es la idolatría, y esto ponga atención, lo que es la idolatría nos va a llevar al pecado, a que el hombre que es idólatra lo que va a hacer es separarse de Dios, va a apartarse de la palabra de Dios, de congregarse, y va a empezar a pecar más y más y a corromperse más y más en su vida. Y empieza a hacer de su forma de pensar un Dios. Se ha vuelto idólatra o se vuelve idólatra de la forma de pensar del mundo. Bueno, pues se cree que el templo a Diana o Artemisa, amados hermanos, era un refugio para criminales. No era un refugio, no era un lugar en el cual se buscara la santidad, era un refugio para criminales. Y era el centro de ritos inmorales, de ritos que tienen que ver con impurezas sexuales, hermanos, con ese tipo de cuestiones. Y hermanos, se dice que la gente decía que los que asistían a ese lugar eran peor que animales por cómo se conducían. Por lo tanto, hermanos, los cristianos en aquel lugar, en Éfeso, amados hermanos, tenían que mantenerse firmes ante la idolatría y la inmoralidad. Entonces sí es posible que la idolatría pueda golpear nuestras vidas, sí, el ego, ¿no? La familia, y podemos enumerar la riqueza. Nuestro Señor Jesucristo hace mención en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, y se llegará al uno y menospreciará al otro. Dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Y se refiere a este Dios de la riqueza, de los excesos, hermanos. Entonces nos hacía mención que muchas veces el hombre puede ser tentado a caer en la idolatría, hermanos. Y podemos decir, podemos mencionar la idolatría y podemos ver un gran espectro de tipo de idolatría, tanto religiosa, el adorar a un predicador, a un cantante o a ese lugar porque ahí se siente la presencia de Dios, y etcétera, etcétera, como en lo secular afuera, hermanos. No, ese hombre es un intelectual o un grupo musical o un líder político o un actor, hermanos. Hay muchas formas. Pero en la iglesia también se da la idolatría. Y nosotros debemos decir, por eso el apóstol Juan hace mención, hijitos, con todo ese amor del apóstol Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y dice amén, ¿no? Cerrando con esa expresión amén, para que estuvieran, ¿qué, hermanos? Atentos. Esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Permanecer firmes, ser firmes en el Señor, en su palabra, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que podemos entender y aplicar para nuestra vida? Hay varias cosas, hermanos, pero vamos a ver rápidamente algunos puntos. Uno de ellos es: debemos de tener cuidado de no caer en la idolatría. Porque si nosotros caemos en la idolatría, hermanos, como cabezas, como personas adultas, lo que vamos a hacer es arrastrar a nuestra familia y con ellos a nuestros hijos. Si desviamos nuestros ojos de Dios, de quién es Dios, de su palabra, hermanos, y le damos
toda la prioridad a que sean gente exitosa, gente emprendedora, gente profesionista, gente que tenga un nombre, hermanos, hemos perdido la visión. Y nuestros hijos están camino a la perdición. Han sido ofrecidos a los ídolos y usted ni sabía ello. Entonces debemos de tener cuidado y tener la capacidad de mirar hacia nosotros y vemos qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, o hemos volteado y estamos adorando a algo que no es Dios. Nosotros debemos de saber que ninguno de nosotros estamos ajenos. Ese sería otro punto, no estamos ajenos. Un reformador decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Que el corazón del hombre es ello. Tercer punto, debemos de tener cuidado de qué nos llenamos. ¿De qué nos estamos llenando en nuestro día a día? ¿De Dios? Porque si no es Dios de lo que nos estamos llenando de otras cosas. Nuestro corazón no va a quedar vacío. Si no se llena de Dios, se va a llenar de otra cosa, hermanos. Y el mundo y el diablo es experto en ello. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amado hermano, amada hermana, ¿dónde está usted parado en este tiempo? ¿Ha entregado su vida al Señor? Si ha entregado su vida al Señor, necesita esforzarse más, porque tiene una familia y porque tiene hijos. Y necesita buscar al Señor y reconocer, a lo mejor, si usted ha fallado y que no entendía, que si nuestros ojos no están puestos en Dios, están puestos en un ídolo, y que nuestra familia está siendo arrastrada a la perdición. Es algo que nosotros debemos entender. Es tiempo de que guardemos nuestro corazón y que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Hoy el Señor nos ha permitido, amados hermanos, por medio de las Escrituras, teniendo cuidado de no ofrecer a nuestros hijos a los ídolos. Póngase por favor de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a ser un hombre que sea luz en mi hogar, que sea sal en mi hogar o en el trabajo. Ayúdame a hablar tu palabra, aún enseñarle a mis hijos con respecto a lo del Día de Muertos, con respecto al Halloween, que es una celebración totalmente pagana y que de Dios, y que puede ser muy bonita a los ojos de la sociedad, pero delante de Dios es abominación, hermanos. Que pueda usted hablarle a sus hijos, a sus nietos, decirle: no, esto no está bien. Háblele la palabra, enséñele la palabra. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor que extienda su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras vidas, hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, clamando, Dios, misericordia, Dios, clamando misericordia, Dios, porque muchas veces, Señor, hemos sido tropiezo, Dios, y hemos llevado a nuestros hijos, Señor, Señor, a ser entregados, Señor, a la forma de pensar del mundo, Dios, a la forma de actuar, Señor, de esta sociedad, Señor, y hemos abrazado, Dios, Señor, todas las cosas, Señor, que son muchas veces abominación delante de ti, Señor, y hemos minimizado, Dios, Señor, lo que no es agradable delante de ti, Señor. Y nos hemos amoldado y nos hemos mezclado y nos hemos hecho uno, Dios, con la forma de pensar, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Son tiempos en que nosotros podamos, Señor, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, Dios, Señor, a tu palabra,
Ayúdanos, Dios, por amor de tu nombre, Dios, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Dios. Levántanos, hombres y mujeres valientes y esforzadas, Dios, Señor. Seguir, Señor, las indicaciones que decía el apóstol Juan, Señor. Debemos de tener cuidado, Dios, con los ídolos, Señor, porque si nosotros somos arrastrados, Señor, será arrastrada, Dios, nuestra familia, Dios. Y hemos visto, Dios, como hombres y mujeres se han apartado, Dios, de tu camino, Dios, Señor, y han llevado tras de sí, Señor, a sus familias, Señor, a sus hijos, Señor, y hoy viven inmersos en el pecado y en la perdición, Señor. Ten misericordia de nosotros por amor de tu nombre, Dios, Señor. Esfuérzanos, Señor, aviva nuestro corazón, Señor, a buscarte más y más, Padre eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a pararnos, Señor, firmes, Señor, y clamar, Señor, ahora por aquellos que se han desviado, Dios, Señor, y se han apartado de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Dios, en oración, en tu palabra, amado Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra y por todo este culto, Dios, que se llevó a cabo, Dios, desde este inicio hasta su culminación. Señor, te damos muchas gracias. Hemos de salir, hemos de ir a nuestros hogares. Llévanos con bendición a cada uno, Dios, que hemos de ir a nuestros hogares, Señor, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar. Padre, pedimos de tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.